Bueno, A la primero orden. quiero agradecer tu presencia y que hayas aceptado la charla aquí en el canal. Y segundo, quiero pedirte por favor que te presentes tú mismo. Claro que sí, con mucho gusto. Para quienes posteriormente se conecten a este canal, pues mi nombre es José Ricardo Barraza Paredes. Soy catedrático del Instituto Tecnológico de Morelia de una buena cantidad de años para acá, para no vernos en la necesidad de hacer precisiones de ese tipo. Y he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes programas ligados a temas de emprendimiento y en algunos momentos, pues nuestros caminos se han cruzado contigo porque hemos colaborado en proyectos muy interesantes que tienen que ver con temas de emprendimiento. Entre ellos, hablar de un programa que a nivel nacional, el TECNM, del cual formamos parte tanto tú como un servidor, ha impulsado, que se llama Talento Emprendedor, y en el que buscábamos de alguna manera volcar todas las experiencias de maestros, emprendedores de la localidad, egresados que han sido capaces de concretar emprendimientos ¿cómo se llama? Y funcionarios que compartían su experiencia con los jóvenes estudiantes del tecnológico. Muy bien. Y bueno, yo me vinculé a este tema del emprendimiento por azares del destino, ¿no? ¿Y como Este, hace cuántos años fueron esos azares? como esos azares del destino, pues como unos eh, 10 años aproximadamente. Hace como 10 Platícanos, ¿qué años que... pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, en primer término, siempre he sido un entusiasta de trabajar con nuevos proyectos y plantearnos nuevos retos. Esa era una de las cosas que siempre me había motivado, ¿no? Y empezando a incursionar en estos temas, pues descubrí que un camino o una salida, una alternativa que debería de buscar nuestro país es inculturar a las mentes jóvenes en el tema de emprender, desarrollar nuevos proyectos que tuvieran que ver con desarrollar y cultivar el tema de la creatividad y de la innovación. Entonces, cuando caí en esa esfera de esa área del conocimiento, me pareció interesante y mientras más profundizaba, más me llamaba la atención y más me convencía a mí mismo que esa es la alternativa que deberíamos de estar buscando como país, como sociedad y a través de nuestros sistemas educativos, ¿no? El trabajar en Claro, temas que claro. tengan que ver con la creatividad, con la promoción de la creatividad, con la aplicación del conocimiento y con enrutar todo esto hacia el camino de la innovación, que por ahí era nuestra verdadera salida de, como economía, como país, como sociedad, Ok, y que si algo nos sobra es talento, es y correcto. pues luego eh, te das cuenta que estás en una posición de privilegio cuando eres docente, porque tienes la oportunidad de llegar a muchas mentes jóvenes, talentosas y con deseos de aspirar a una mejor calidad de vida y hacer un proyecto interesante en los años que va a estar en la institución. Y pues eso fue lo que me motivó fundamentalmente. Y afortunadamente encontramos jefes, funcionarios y muchos colaboradores, más de los que esperaba, con la disposición de participar en estos programas. Muy bien. Pero me imagino que en el momento de esa aparición, de ese cruce con este mundo del emprendimiento, como bien señalas tú, te diste cuenta que había mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que asimilar. ¿Cómo fue esa ruta para que te pusieras a mano, te pusieras en sintonía y te convencieras que podías aportar al proceso? Mira, hubo un evento que hace años se realizó en la institución y muy probablemente tú estuviste a lo mejor en ese evento. Ahí sí ya no recuerdo con precisión, este, pero hay una institución en México cuya sede está en Veracruz que se llama iLab, iLab, que fue a dar un curso
al Tecnológico de Morelia sobre estos temas, ¿no? De emprendimiento, y hablaba del tema de los modelos de negocio, y yo estaba más familiarizado con el tema que en el ámbito de administración es más común, ¿no? Los famosos planes de negocio, ¿no? Y yo pensé ahí, bueno, pues aquí ha de haber como, ha de ser sinónimo estos términos, en un principio creía, ¿no? Y después empecé a incursionar en esas temáticas y me di cuenta que pues muchas veces estamos forzando los emprendimientos en lugar de entender el proceso del emprendimiento para después Importantísimo. incursionar en él, ¿no? Y que de alguna manera luego aparecieron las incubadoras. Y a mí me tocó ese tema de introducir la incubadora al Tecnológico de Morelia. En ese tiempo yo estaba en la subdirección de planeación y vinculación y el departamento de gestión tecnológica y vinculación dependía de mi área. Y apareció la oportunidad, se pusieron de moda, empezaron a ponerse de moda las incubadoras en las instituciones educativas. Y pues nosotros no fuimos la excepción, entramos al tema. En ese momento era la UNAM y el Politécnico quienes lideraban esa ¿cómo se llama? Esa modalidad que iba surgiendo, esa oleada que iba surgiendo, ¿no? Y pues nos involucramos e inclusive ya entrado en el tema, yo comenté alguna vez que si por qué no hacíamos una unidad que se dedicara exclusivamente a explorar esas temáticas. Y pues como que hubo eco y sintonía en la institución en que, ¿por qué no intentarlo, no? Y así surgió un edificio una instalación que pretendían pues, seguirle llamando edificio de vinculación y yo les dije que si por qué no lo bautizábamos con el nombre de centro de negocios y que de esa manera empezáramos a cambiar pues desde la terminología que nosotros utilizábamos en las instituciones educativas para orientar nuestro pensamiento a ese tema, ¿no? Y que finalmente yo les decía todos los días hacemos negocios, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Todos los días hacemos negocios. Negociamos con nuestra familia, negociamos con nuestro jefe, negociamos con nuestros subordinados. Entonces, y constantemente estamos negociando. Nomás hay que tomar esa óptica de ¿cómo se llama? De que todos los servicios que presta la educación son un negocio. Un negocio de un tipo diferente, ¿no? Como por ejemplo somos una nosotros materia como prima Tecnológico, diferente. somos una institución que se dedica al negocio de la educación superior de manera pública, ¿no? Pero es un negocio, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y hacer bien ese negocio, pues demanda de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de experiencia, preparación, una plantilla docente experimentada, de laboratorios, de infraestructura, todo lo que demanda un negocio lo tiene la institución. Y que lo que había que hacer era nada más el enfoque y trazar la ruta, ¿no? Claro. Y entonces, así me ligué a estos temas terminé con mi gestión en la subdirección y fui a dar al edificio del centro de negocios. Entonces, pues ya no me quedaba otra que, ¿cómo se llama? Que continuar con esa línea que habíamos empezado, ¿no? Y sí, estar en campo. Así es, una salida, ¿no? Y a la par, me fui dando oportunidad yo también de incursionar desde el punto de vista personal y familiar en iniciar algunos negocios dije, bueno, pues voy a crear mi propio laboratorio, ¿no? Esa era la idea. Y entonces, en algún momento creamos un negocio que tenía que ver con el tema de la estética personal. Mi esposa y yo nos asociamos, que en esa hora mi esposa nos asociamos en ese tiempo y pusimos un negocio que operó bien durante 4 o 5 años. Después lo transferimos, lo vendimos. Posteriormente hicimos un negocio que tenía que ver con el ramo alimentario. Hicimos una especie de panadería. Queríamos hacer una panadería gourmet y una panadería, nuestra intención en aquel tiempo era que fuera sana, que fuera libre de gluten, que fuera... Claro, todo lo que estaba en tendencia.
Así es, fue un experimento que estuvimos haciendo durante un tiempo y bueno, llegó a su fin ese proyecto. Fue una muy interesante experiencia y pudimos validar en esas dos experiencias pues que la importancia de conocer primero cuál es la lógica de todo negocio, cómo funciona, cómo opera, ¿no? Cómo son los intestinos de los negocios o los órganos fundamentales para que el negocio funcione y después operarlo, ¿no? Y luego darle mantenimiento, ¿no? Entonces, sí fue así como me fui acercando al tema de los negocios. Y en el camino encontré mucha gente con disposición para aportar, colaborar y de la cual he aprendido también. Fíjate que en esa idea me salta la pregunta para ti. Obviamente, empezar a emprender ya en campo con tu primer emprendimiento, seguir acá a la par con el centro de negocios y con las actividades que ahí estaban llevando a cabo, ya nos dijiste que había capacitación, pero también había lectura por parte tuya, o sea, se documentaron con tu socia, con tu esposa, se fueron a tomar cursos, se consiguieron mentores. ¿Cómo apalancaron, cómo se sostuvieron para que esto madurara? Mira, es muy interesante la pregunta que me haces, porque nos pasó lo que le pasa a todos, yo creo que a muchos emprendedores mexicanos, ¿no? Nos gana más el entusiasmo Claro, y después nos percatamos de que pues se necesita efectivamente lo que tú estás mencionando, ¿no? Capacitación, mentoría, requieres invertir en tu preparación como tal y requieres asociarte inclusive a organizaciones que están operando en el medio, como son las cámaras, como son eso, porque de ahí pues vienen el muchas otras networking, cosas, el networking que necesita el negocio para estarse haciendo actualizaciones, upgrades, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Puede estarse adecuando en el día a día a las así condiciones del es. entorno, a los cambios que ha ido bien, que van ocurriendo. Entonces, eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, estudiar administración que, que estudiar administración de negocios, que son dos cosas diferentes. Es más, eso me permite inclusive hacer un comentario, ¿no? Tú sabes seguramente que las carreras de administración surgieron en los Estados Unidos y cuando surgen estas carreras, pues surgieron originalmente para que los hijos de los dueños de las corporaciones Se y de los grandes prepararon. negocios fueran el relevo de esa generación que iba de salida, ¿no? Sí. Pero después se puso de moda y todo el mundo quiso estudiar administración, ¿no? Es que todo el Pero no mundo es lo quería vivir mismo, como ellos. probablemente sí. Y el tema era que pues no es lo mismo conocer el proceso administrativo que conocer el proceso de negocios. Si bien es cierto que en algún punto se unen y se necesitan ambos, creo que el proceso de negocios tiene que ver con otras cualidades, características, atributos y competencias que la gente que aprendió sobre la marcha, pues ya lo domina, ¿no? Sí. Ya lo domina. Pero hoy en día, el tema de los negocios, con toda la influencia tecnológica que está constantemente apareciendo, se vuelve cada día más competitivo. ¿Sí? Sí, Hay quien claro. dice, es que hoy es más fácil, ¿no? Hoy es más competitivo. ¿Sí? Esa es una. Y la llegada de la tecnología digital, de la, de la tecnología virtual, pues le ha dado un gran giro también a este tema de los negocios. Las redes sociales se han vuelto un elemento muy importante para llegar a estar en contacto con el tema ¿cómo se llama? De los clientes, ¿no? De los Así es, consumidores. así es. Entonces, hoy en día, un mal comentario de parte de un funcionario, representante empresarial o, o una, ¿cómo se llama? O una acción pública puede llegar a afectar seriamente las finanzas de tu negocio, de tu cadena, ¿no? Ya Definitivo. ocurrió en algunas O ocasiones, ¿no? catapultarte. O catapultarte, ¿sí? Así Así es. es.
Depende de cómo sepas utilizar, manejar y capitalizar estas herramientas que están al alcance de la mano. Algo que en ese momento no pensábamos mucho, fíjate, porque estoy hablando de hace varios años ya, era de la importancia de la imagen corporativa, Es correcto. ¿no? Y de la importancia de crear una imagen. Y hoy converso con los estudiantes en el aula, y les digo, es que no solamente tenemos que pensar en construir la imagen de un negocio, tenemos que empezar a construir la imagen, Tu imagen, marca personal. tu marca personal, ¿no? Así es. Y qué estás haciendo al respecto, ¿no? Y como que se quedan viendo de manera, como extrañados, ¿de qué me está hablando, no? Sí, Yo tengo que definitivo. construir mi marca personal, yo tengo que trabajar en eso, y en qué momento me va a ser de utilidad el haber construido esa marca personal, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a manejar para proyectarla, no? Y en qué medio me interesaría proyectarla. Así es, así es. Entonces, hasta allá trasciende el tema de los negocios, y mientras más le aprendes, mientras más lees, mientras más comentas, como en estos espacios que hoy le estamos comentando tú y yo, pues más interesante me parece, ¿no? Fíjate que sí, y ahí me das oportunidad de preguntarte algo. Pues leías, como lo acabas de decir, seguramente te encontraste alguna joyita por ahí en cuestión de libros que te abrió mucho el camino o la perspectiva de lo que te estabas involucrando. Ajá. Cuéntanos al Pues mira, respecto. pues mira, hay varios autores que de alguna manera, fueron llegando a mis manos, sus obras. Este, tuve que aprender un poco del tema de finanzas, de negocios, tuve que aprender un poco del tema ¿cómo se llama? De la importancia de identificar cuáles son los paradigmas que mueven a los negocios. Tuve que abundar un poquito y me hice amigo de psicólogos. Ah, Hoy, importante. tengo una relación muy interesante con una doctora que algún día, pues hasta te recomendaría que la invitaras a platicar de estos temas. Una doctora en psicología de una institución hermana, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y curiosamente, estaban separados de nosotros la Facultad de Psicología de la universidad por una avenida que es el periférico para los que conocen la ciudad de Morelia. El periférico norte nos separaba. Y me di cuenta que me tomó mucho tiempo el cruzar esa avenida. A pesar de que ya teníamos un puente peatonal, a pesar de que ya teníamos todo eso. Entonces, cómo a veces le toma tiempo a uno, dar unos cuantos pasos para hacer una relación, un contacto que luego va a fructificar con el paso de los años y O se te va a la pongo más convertir. amplia para simplemente dar unos pasos que comienzan o que cambian tu vida. Sí, efectivamente, que le dan un giro de 180 grados a tu vida, ¿no? Y andabas Claro. metidos en unos temas y ahora empiezas a explorar otros. Y lo curioso que ahí, lo que empezamos a explorar fue el tema de la psicología del emprendedor. Ok. Entonces, y de ahí decidimos, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo de una mejor manera? O sea, para estar conectados con la temática de manera permanente y de manera consistente. Y decidimos hacer un taller. Hicimos una propuesta en el Tecnológico de Morelia y propusimos un taller que le llamamos Psicología del Emprendedor, ¿no? Es un tema, un término genérico, ¿no? Sí. Este, no estábamos descubriendo el hilo negro, lo que estábamos descubriendo era una beta, una oportunidad para ir a explorar, ¿no? El territorio. Y precisamente el día de ayer vamos en la edición número 14 de ese taller. Wow. Empezamos estamos hablando de agosto de 2016, y empezamos a colaborar junto con esa maestra y otro maestro del área de administración, que es muy entusiasta y siempre apoya estas causas también. Y estuvimos trabajando, ¿no? Y pues en estos talleres seguramente ya llevamos probablemente cerca de 1,000 jóvenes que ya pasaron por estos talleres, ¿sí? Y ahí hemos aprendido una cosa, que no sabes cuándo va a detonar el emprendedor.
Sí, que son no, muchos claro. factores, muchas variables las que intervienen para, ¿cómo se llama? Para que en un momento dado se conjuguen y den como consecuencia que, que vas a iniciar un proyecto de aprendizaje, de emprendizaje en serio. Sí, Porque nosotros, para muchos es cuando hay necesidad o que se están tronando los dedos para tener con qué comer, pero aquí estás hablando de una realidad muy distinta, estás hablando con jóvenes que pues no tienen más que dedicarse de tiempo full, tiempo completo a esto, ¿no? Sin ajá, embargo, en la experiencia de ustedes en este taller de psicología del emprendedor, ¿qué tanto fortalecen, qué tanto trabajan y qué tan relevante ha sido el proceso de estos jóvenes durante el taller? uh-huh. Mira, nosotros inclusive hemos hecho, hemos tratado de aterrizar las experiencias derivadas de este taller y por ahí nos dimos la oportunidad de publicar en una revista de la Universidad Autónoma de Nuevo León un artículo en donde comentamos nuestros aprendizajes y experiencias y los cambios que observamos en los jóvenes. Este, y, y luego nos dio la oportunidad también de comentar nuestras experiencias a través de uno de los colaboradores del equipo en un congreso multidisciplinario celebrado a finales de 2022 en Denver, Colorado. Y ahí exponemos cuáles son nuestros aprendizajes, ¿no? Los descubrimientos que hemos ido realizando. Y entre las cosas que vemos que descubrimos es que no es lo mismo que le hables sobre temas de emprendimiento al hijo de un banquero, al hijo del dueño de Walmart o al hijo ¿cómo se llama? De la cadena de Cinemex o de Cinépolis, a que le hables a un estudiante de clase media baja, económicamente hablando, que son posturas muy diferentes y que son abordajes muy diferentes que tienes que hacer. Contexto y entorno. El contexto y el entorno cuenta muchísimo. Y tú me preguntabas hace rato, oye, ¿con quién te fuiste encontrando? Pues con autores que algunos son bienvenidos y alabados y otros autores que son criticados, Cuestionados. ¿no? Cuestionados, ¿no? Este, pero que de alguna manera, pues han tenido éxitos de librería, ¿no? Que han Vendiendo aportado finalmente al medio. millones de, de, de ejemplares traducidos a diferentes idiomas, ¿no? Y una de las cosas con que me topé fue con Robert Kiyosaki. Mira, Robert Kiyosaki, que todo el mundo lo conoce por sus libros de Padre Rico, Padre Pobre, pero una de las que me llamaba la atención era el cuadrante del flujo del dinero, ¿no? Y una de las cosas que dice es que, pues este es como una Matrix, ¿no? sí. En el que, pues hay posiciones definidas para jugar, ¿no? Decía él, o expresa él en su libro, ¿no? Una posición es que puedes jugar es ser empleado, ¿no? O En que te van a alguna formar para ser corporación, en empleado. alguna empresa, o que te van a... Y exactamente, eso es lo interesante de la Matrix, ¿no? Sí. Y para todos, pues hay procesos de formación y aprendizaje. Entonces, ahí está uno, dice, otra de los cuadrantes de esa Matrix, pues es el tema de que te conviertas en un emprendedor de estos incipientes, ¿no? Que todavía estamos emprendiendo algo, pero estamos emprendiendo más de lo mismo, ¿no? No estamos emprendiendo con ese sello que platicábamos al inicio, que decíamos, de ser creativos e innovadores, Generar de valor. incursión hacia de generar valor, ¿no? Sino hacemos mucho de lo mismo. Sí. Entonces, y ahí pues lo que sucede es que nunca terminas de ser emprendedor en serio y te conviertes en autoempleado. Es decir, para que el negocio prospere tienes que estar tú al pie del negocio, ¿no? Claro, claro. Y Si eso no, es el negocio no autoempleo. prospera. Ajá, es autoempleo. Entonces,
El otro cuadrante era el tema de, pues me convierto en empresario, ¿no? Entonces, ahí sí ya ¿cómo se llama? Ya puedo capitalizar mi conocimiento, mi experiencia, los recursos y generar o propiciar el incremento del valor creado, ¿no? Ujú. Y, y el último cuadrante, pues era el que dice, pues que eran los inversionistas, ¿no? Ese va a ser el último cuadrante, ¿no? Y pues los empresarios necesitan a los inversionistas para que les aporten a través de recursos frescos, a través de sociedades, les aporten recursos económicos, ¿no? Sí, Los autoempleados necesitan de ellos también. Y pues finalmente, la reflexión que hacía Robert Kiyosaki, en cada uno de esos cuadrantes hay una especie de paradigma, de creencia central. El empleado, su paradigma es que él quiere intercambiar tiempo por dinero. es correcto. Entonces, él empeña su alma, ¿cómo se llama? A la empresa, a la organización, a cambio de recibir una cierta cantidad del dinero que va a ser fija, que va a ser su percepción quincenal, mensual o semanal, como le paguen, dependiendo del tipo de giro de empresa en el que esté trabajando. El autoempleado, si él no trabaja, su negocio no produce. Si él no Definitivo. hace acto de presencia, ese negocio no produce, ¿no? Entonces, a veces ese autoempleado la tiene más difícil que el empleado, ¿sí? Porque el empleado, pues de alguna manera tiene los beneficios sociales que le proporciona la ley, ¿no? Y el día que no va, pues si lo justifica, se lo pagan, ¿no? Así es. Pero tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a muchas cosas y el autoempleado no tiene derecho a nada de eso. Sí, si En él no se tanto los no provee, dé, pues no hay nada, ¿no? así es, en tanto él no dé el salto y se convierta En de emprendedor. simple emprendedor en empresario. Ah, exacto. El empresario tiene otra virtud o característica que lo diferencia del emprendedor, dice Robert Kiyosaki en esa matriz. Y una de sus cualidades, atributos o competencias es que él trabaja con sistemas. Entonces, él aprende a utilizar los diferentes sistemas, entre ellos el recurso humano, el otro sistema, el sistema financiero, lo aprende a utilizar. El otro sistema es que utiliza la infraestructura. A través del recurso humano utiliza el conocimiento. Y, y bueno, a través del uso de sistemas, él logra agregar valor a productos, servicios o aún los propios sistemas, ¿no? Así es. Entonces, ahí podemos observar que hay una enorme diferencia entre la forma de pensar del empleado, del autoempleado y ¿cómo se llama? Y del Empresario. empresario, Así es. ¿no? Y finalmente, el que todos terminaban o terminan necesitando en esa matrix, pues es el inversionista, ¿no? Y aquí dice Robert Kiyosaki, y aquí hay otra diferencia significativa o sustancial. El inversionista lo que sabe hacer es hacer que el dinero trabaje para él, Claro, claro. ¿no? Entonces, si viéramos la matrix, si viéramos esa matriz de 4 cuadrantes, los que están del lado izquierdo trabajan para conseguir dinero y los que están del lado derecho, el dinero trabaja para ellos para producir más dinero. Y entonces esa es vamos a decir, una mentalidad que los distingue a unos y a otros, ¿no? Definitivo. Mientras unos trabajan para obtener dinero y así como lo obtienen, a lo mejor lo pierden, porque lo tienen que pagar en servicios, lo tienen que pagar en consumibles, ¿no? Los otros, pues cada vez van acrecentando más su capital, ¿sí? Y tienen otra característica muy importante que difiere entre
Los del lado izquierdo del cuadrante y los del lado derecho. La visión de largo plazo. Los del lado izquierdo tenemos una visión cortoplacista, queremos beneficios rápidos, A ¿no? eso. ¿No? Entonces Sí, llegamos, claro. todavía no acabamos la quincena, pero ya nos gastamos la quincena que va a llegar, Así es. ¿no? O la mensualidad que vaya a llegar, ¿sí? Y se ha vuelto una moda estar hasta presumiendo que pues ya debo la quincena. Claro, claro. Sí, Suele pasar, ¿no? sí, Entonces, sí, ese sí. fue uno de los que me llamaron la atención, ¿no? De los que me llamaron la atención. Y ahí había ¿cómo se llama? Una, una analogía que hace Robert Kiyosaki y que le llama la carrera de la rata, ¿no? Así es. Entonces dice, Sí. es que los que viven del lado izquierdo de esa matrix, todo el tiempo vivimos al día, dice. Entonces, por más que queramos correr, en esa dinámica que tiene la economía del lado izquierdo de la matrix, no vamos a obtener grandes beneficios y sí vamos a invertir una gran cantidad de energía y los avances van a ser mínimos. Dice, entonces, cuando cambiemos de mentalidad, cuando cambiemos de paradigma y entendamos que el dinero no es solo papel para gastar, sino que el dinero es también un insumo y una energía muy Una importante para herramienta. invertir, una herramienta. Así Cuando es. lo entendamos bien, entonces vamos a modificar muchos de esos comportamientos y vamos a entender mejor cómo se manejan realmente los negocios o los Claro. emprendimientos para hacerlos en serio, ¿no? Entonces, y a esa analogía le llama él la carrera de la rata, ¿no? Y Pero simula un hámster corriendo sí, adentro de claro. una de esas. Pero fíjate que así como lo estás planteando, y digo, la experiencia te la ha de haber dado, porque me ha tocado a mí verlo, esa carrera puede tornarse en algo para algunos muy breve, muy corto, y para otros muy largo y tedioso, ¿eh? Es correcto, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que primero tenemos que hacer cuando hablamos con el tema cuando hablamos con jóvenes sobre el tema del emprendimiento es cómo ni siquiera subirse a ese mecanismo Claro, por poquito rato, claro. ¿no? Porque además creo que en el fondo eso se vuelve adictivo, ¿no? Zona de confort le llaman algunos. Ándale, ya estás en tu zona de confort y ahí le sigues dando vuelta a más de lo mismo y a más de lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, ni crecen las finanzas, ni crece la organización, sí crecen los problemas, sí crece el estrés, Y la sí crece frustración. y la frustración, ¿no? Así Y es. hay unos y bueno, pues en ese tema de psicología del emprendedor con el que comentábamos, aprendimos que una de las cualidades que tiene un emprendedor, pues o de las características, es que es muy resiliente, ¿no? Tiene Resiliencia. resiliente y tiene alta tolerancia a la frustración, ¿no? No me Claro. salió, pero lo vamos a intentar y le vamos a intentar y le vamos a intentar. Pero el tema es no volver a intentar con la misma ecuación, con la misma fórmula. No, pues no habría cambio. ¿Sí? Y ahí es donde entra como un rol muy importante los mentores y los coaches, Efectivamente. ¿no? Para Sí, sacarte de totalmente. esa dinámica envolvente y asfixiante a veces, desgastante, en el que el emprendedor está creyendo que es cuestión de echarle más ganas, ¿no? Y en el tema de los negocios, no todo es No, cuestión de no todas ganas. ganas. Hay Ajá, más elementos en la ecuación. así es. Hay más elementos en la ecuación. Es correcto, amigo. Muy bien, pues Entonces, continuamos. me faltó comentarte algo porque la pregunta tuya era que si me había encontrado por ahí con alguna joya. Entonces, yo te mencioné que Robert Kiyosaki era uno que me llamó la atención porque de alguna manera es una forma de hablar del pensamiento estratégico en el tema de los negocios y Ah, de cómo la sociedad en un momento dado pues se perfila hacia alguno de esos cuadrantes y cómo la educación nos ha perfilado. Tú corrígeme si piensas diferente, que para eso estamos conversando. claro, Este, la educación tradicionalmente nos ha perfilado hacia el cuadrante uno, definitivo. ¿verdad? Sí, Entonces, en lugar de perfilarnos hacia el cuadrante número 3,
que es donde está lo interesante, ¿no? O sea, cómo hacer negocios. Y ahí te voy a platicar cómo se llama, y esa es la razón porque al final de cuentas en nuestro país, cómo es que este es un comentario un poco ácido, ¿no? Y, y, y cuando lo escucha una, incomoda, lo escucha uno Incomoda. incomoda. Sí, claro. ¿Cómo es posible que el 10% de la sociedad mexicana tenga o administre el 80%, 90% casi de la riqueza nacional, ¿no? O sea, la excesiva concentración de recursos, ¿no? Pero eso es un fenómeno internacional incluso. Ah, no, sí, sí, sí. Y es lo que decía la famosa matriz esa de Kiyosaki, ¿no? Esto es un fenómeno mundial, ¿no? ¿No? Y lo más rudo del asunto es que tiende a agudizarse, ¿no? Tiende a agudizarse, en tanto no hagamos un cambio de fondo en la educación. En mi opinión, la clave es la educación, ¿eh? La llave para entrar a un juego diferente es una educación diferente. Sin embargo, fíjate que, pues ahí en el taller de psicología del emprendedor, como tú le llamas, pues te has de encontrar realidades de todo tipo, ¿no? Chavos, chavas muy dispuestas a escuchar, muy dispuestas a absorber lo que ahí les están ustedes compartiendo. Otros que pues están por estar, si así le quieres decir. ¿Cómo, Ajá. cómo se diferencia o cómo trascienden los que sí tienen interés y los que no? Y en el tecnológico hemos estado planteando cursos de acción para aquellos que tienen realmente interés en continuar explorando esa intención, vamos a decir, de desarrollo personal. El volverse emprendedor para luego en un futuro aspirar a ser un empresario. Y el siguiente salto para nosotros, esto nos lleva a otra cosa un comentario que debo de hacer para acotar Adelante. el alcance del taller, Sí. que nuestro nicho de mercado, cuando empezamos a hablar de psicología del emprendedor, es empezar con los primeros semestres. Mientras más pronto, mejor, pues. Y así es. Y con otra, ¿no? Para dar oportunidad, como esto es un proceso, y es un proceso que no es de la noche a la mañana, que no Qué es como importante lo que estás rápido. diciendo. ¿Sí? Mucha gente cree que esto es de la noche a la mañana y no, es como todo en la vida, lleva un proceso, como lo Así decíamos es. hace unos momentos. ¿Qué tan rápido, qué tan lento quieres ir? ¿Qué tantas ganas le pones? ¿Qué tanto entusiasmo? ¿Qué tantos recursos? Pues en esa medida será tu crecimiento, tu avance, ¿no? Así es correcto. Entonces, esto es un proceso, ¿no? Y entonces, pues la entrada al proceso sería el taller de psicología del emprendedor. Detectar quiénes tienen ese perfil, quiénes tienen esa ambición, ese deseo, ese interés de incursionar por esa ruta. Y una vez que hayan concluido el taller, pues canalizarlos a la incubadora de negocios, para que ahí ni siquiera empiecen su proyecto de emprendimiento, sino para que continúen formándose en las diferentes eh, disciplinas que requiere dominar un emprendimiento en serio. Claro. Y posteriormente, yo les digo a los chavos, deberíamos de ver a la institución, no solo al tecnológico, a cualquier universidad, cuando fuéramos a ellas, como un enorme laboratorio en el que deberíamos de estar experimentando todos los días con el conocimiento, tratando de ver qué efecto puede tener, qué cambios puede generar, ¿no? ¿Qué Sí. alternativas puede mostrarnos? Entonces la intención es que esos jóvenes que sí tienen interés, los canalicemos a la incubadora de negocios para que continúen con su proceso y los desarrollemos a través de los famosos concursos de los concursos de innovación o creatividad que se realizan en el TECNM y que se realizan también por organizaciones públicas y privadas, ¿no? Ok. Y participen en estos eventos para que ellos vayan desarrollando otras competencias Así que, es. que no, vamos a llamarle, que nosotros le llamamos competencias blandas, soft skills, que ellos van a necesitar aprender a desarrollar para poder hacer negocios, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier estudiante de nuevo ingreso que si le gustan las ventas, lo más probable es que te conteste que no, o se quede callado para no contestarte que no.
Y eso es una habilidad importantísima en el tema Fundamental, de los negocios, ¿no? fundamental. Y si le preguntas al chavo qué tan bueno es para organizar equipos de trabajo, tú vas a descubrir en el taller de psicología del emprendedor que la mayoría prefieren trabajar solos, porque forma parte de una cultura ya en la que nos educaron, que Sí. vale más solo que mal acompañado, ¿no? Y fíjate que allí tienes un impacto bárbaro porque pues aquellos que quieran emprender o que quieran tener sus propios negocios o empresas, pues tienen que hacer uso, tienen que apalancarse, apoyarse, transitar con lo que conocemos como socios. Definitivamente, ¿no? Entonces, y bueno, en las instituciones educativas a veces nos han enseñado erróneamente y nos confunden porque nos dicen vamos a trabajar en equipo jóvenes o desde la primaria vamos a trabajar en equipo niños y pues eso que está ahí ni siquiera grupo llega, ¿no? Menos Claro, a equipo y claro. menos convertirse en un equipo de alto desempeño, ¿no? Para abordar Es otro situaciones nivel. o problemas más complejos, a Así nivel, es. ¿no? Demanda otras competencias mucho más Así es. desarrolladas y específicas. Y, y ¿cómo se llama? Eso va creando confusión en el chico o en el joven. Y cuando llegue el momento de trabajar en equipo, pues más bien parece una lucha de egos, ¿no? Que Sí. una, ¿cómo se llama? Que un trabajo de colaboración. Y todos se pelean por ser el que El lleve la protagonista. posición de líder o el protagonista de la película, ¿no? Cuando ser protagonista de la película conlleva una serie de responsabilidades muy importantes y de desarrollar una serie de competencias también eh, que no cualquiera las ha Las logra, desarrollado o las posee. las cumple. Entonces, yo creo que también, o las logra, las cumple. Entonces, ahí sería muy importante también aclarar el tema de aprender a desarrollar la autoconfianza de uno, porque si no confías en ti mismo, menos confías en el vecino, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, y la falta de autoconfianza en uno mismo a veces nos lleva a administrar la desconfianza. Claro. Y es la técnica que a veces utilizamos en los grupos de trabajo, administramos la desconfianza, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Totalmente de en acuerdo. lugar de, en lugar de cultivar la confianza, y ahí entramos a un tema que es vital para el tema de los negocios, el tema de los valores, ¿no? Aquí me brinca, o sea, el joven ya vivió el taller en psicología del emprendedor, ya se dio cuenta que tiene potencial, que puede crecer, que, vamos, que hay un camino más allá de simplemente estudiar una carrera. ¿Cuánto tiempo le lleva una ruta completa para que viva sus primeras experiencias como emprendedor y o pues crezca? Porque realmente aquí no se puede hablar de fracaso. Aquí cada vez que algo no te funciona, como tú bien decías, se es resiliente, se levanta otra vez al día siguiente, se limpia los raspones y comienza un nuevo proyecto. Sí, ¿Cuánto, es en tu importantísimo experiencia, los cuántos ciclos, iteraciones o tiempo se lleva esto? Yo, yo creo que eso es variable dependiendo del tipo de problemática que quieras atacar, resolver. Y hemos tenido algunas experiencias en la propia institución que hay chicos que lograron consolidar su emprendimiento antes de terminar su carrera. Entonces, estando en el séptimo, octavo semestre, ya estaban generando utilidades. No solamente Wow. estaban teniendo ingresos, ya estaban generando utilidades, ¿no? Sí. Este, algunos de ellos han sobrevivido, otros se dieron, vamos a decir, una pausa, un año sabático, y fueron a explorar nuevamente a la industria, pero acuérdate que aquí viene otra cualidad en el tema de los emprendedores. El que logra desarrollar ese espíritu o esa actitud de emprendimiento, pues puede ser emprendedor adentro de las propias corporaciones, adentro de las propias empresas, ¿no? Las Y yo he comprende tenido, mejor. las entiende mejor, ¿no? Se integra mejor,
Sí, y ¿cómo se llama? E inclusive apareció ese término luego, el de intraemprendedor, ¿no? así es. Las propuestas a la empresa de cómo optimizar los recursos para obtener mayores beneficios. Y eso, bueno, pues le va a pagar o le va a redituar con ascensos, con mejores sueldos, con bonificaciones, Definitivo, de distintas maneras, definitivo. ¿no? Entonces ahí es importante que eso que se llevó, si él no puso su empresa en este momento, ese conocimiento, esa experiencia que se llevó aún dentro de otra empresa, le puede ser útil para convertirse en un intraemprendedor, ¿no? Entonces, yo conozco personas que trabajan para la empresa, reciben su sueldo normal y aparte están trabajando en un proyecto especial, ¿no? Ya sea Y para la ese, empresa o para ellos como de índole personal. pues más bien para la empresa, Ok, ¿no? ok. Trabajando para la empresa. Y eso es como un bono, como algo adicional, como algo Sí, pues extraordinario, son lo que ¿no? al tiempo, si funciona, si le gusta a la empresa, se conocen como los spin-off, que es el Ah, nacimiento ¿es de correcto? empresas a partir de empresas, ¿no? Ah, es correcto. Ajá. Sí, sí, Y sí. luego ahí viene un fenómeno. Con el paso del tiempo, ellos 10, 15 años a lo mejor dentro de una empresa, van a notar cuáles son las debilidades, los talones de Aquiles de esa organización y van a ir conociendo, si son emprendedores, en qué parte de la cadena de suministros Ujú. está jugando la empresa a la que ellos pertenecen. Eso, ¿qué Y rol tiene en el entonces, ecosistema? así es, qué rol tiene en el ecosistema y va a empezar a volver hacia el entorno y va a descubrir que ahí hay áreas de oportunidad que no están cubiertas. Y esas, ya con la experiencia adquirida, con el conocimiento de cómo funciona el negocio, puede convertirse en un proveedor o en un elemento más de esa cadena productiva, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es otra vertiente por la que puede fluir un emprendedor. No inmediatamente, con el paso del tiempo, con la experiencia y el conocimiento del ecosistema, ¿no? Ya en el terreno empresarial. Sin embargo, pues hay muchos que como que a la hora de decidirse, a la hora de involucrarse, no lo quieren hacer porque no están dispuestos a manejar riesgo. No sé en tu experiencia qué sepas al respecto. Bien, pues mira, en el taller de psicología del emprendedor hay 4 elementos que se le llaman rasgos de personalidad del emprendedor. Uno de ellos es la capacidad para aceptar correr riesgos inteligentes, riesgos medidos. Y la verdad es que depende del nicho de mercado en el que tú trabajes. Hay gente que está dispuesta a correr riesgos y hay gente que no, que le asusta el riesgo, Claro. ¿no? Entonces, cuando tienes poquito recurso y te cuesta mucho trabajo conseguirlo, el miedo a perder lo poco que tienes es altísimo. Y entonces ya te Entonces, frustras, ya le cierras pues a ese exactamente, proceso. y ya cierras el proceso. Entonces, por eso es importante trabajar en los temas psicológicos con relación a esta cuestión. El, 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 el otro gran, ¿cómo se llama? Eh, Característica es el que tiene que ver, una con el riesgo, la que ya platicamos, ¿no? Y el otro Sí, tiene que ver con lo que se llama proactividad. Es decir, ¿qué tanta propensión tienes a buscar áreas de oportunidad? Es decir, ¿eres un buscador de oportunidades? O, es decir, alguien que está buscando problemas para resolver, situaciones que valga la pena arreglar, o, o eres de las personas que está en la zona de confort y que simplemente quiere vivir una experiencia, pero no piensa hacer nada con ella. O sea, quiere obtener conocimiento, pero no es un conocimiento que lo va a tratar de implementar, ¿no? ya. Entonces, esa es otra. Entonces, el ser proactivo, el anticiparte a las cosas, el tener esa inquietud por resolver problemas que afectan a muchos,
es parte de la naturaleza del que verdaderamente es emprendedor. Y el otro es lo que tiene que ver con la autoeficacia, ¿no? Es Claro. decir, No procrastinar. ¿cuánto, así es, no procrastinar, cuánto puedo hacer con los recursos que ya tengo yo conmigo? Y eso es algo también que se pierde. El joven, Totalmente. lamentablemente, no tiene autoconfianza, por alguna razón o por muchas razones. Sí. Hay que trabajar en el tema de la autoconfianza para que entienda que él tiene talento, Que puede, que puede, que tiene salud, que se tiene que que, disciplinar para que tiene lograrlo. energía, que hay un montón de metodologías que las instituciones educativas ponen a su disposición y Claro. que puede aplicarse para dominarlas y aplicarlas. Entonces, cuando entiende eso, pues da un gran salto de mentalidad, digo yo, ¿no? Pues de hecho, tú Desde ese mencionabas punto. al principio de la charla de esta empresa iLab, ellos tienen una metodología precisamente para esto, ¿no? Así es correcto, Sí. ¿no? Entonces, y luego, el, 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 el otro elemento que no he mencionado se llama locus de control. En esa, en ¿Cómo, esa perdón? caracterización, locus de control. Ah, ok. Ajá. Entonces, el emprendedor, el que verdaderamente es emprendedor, confía mucho en que todos los procesos tienen una serie de variables internas y externas que él, si las comprende, las puede controlar. Claro. Entonces, hay una especie de interpretación de la ley causa-efecto, ¿no? O sea, Ujú, así si es. tengo este efecto nocivo, es porque hay una causa o varias causas anteriores que lo están produciendo. Si yo descubro esa conexión y encuentro una solución, La puedo tengo el modificar. control, tengo el control sobre el resultado que voy a alcanzar. Y entonces eso le da mucha Definitivo. confianza, le da Así muchísima es. confianza para alcanzar las metas que él se va proponiendo, ¿no? Entonces, y a veces lo que tiene un alto locus de control y un alto sentido de autoeficacia y un alto sentido de proactividad, pues asustan a los estudiantes Claro, porque convencionales. son personas que crecen, que avanzan a un ritmo que pues espanta a los otros, ¿no? Así es, ¿no? Sí, Entonces, también ahí definitivo. hay que cuidar ese tema, ¿no? Hay que cuidar ese tema. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo, Totalmente. cómo la psicología del ser humano se acopla a algunas cosas y rehuye otras, ¿no? Es Y a correcto. veces lo hacemos inclusive sin darnos cuenta, ¿no? Fíjate que actualmente algunos de los personajes muy involucrados en el emprendimiento le llaman enfoque, Ujú. Sí, ¿sí? es correcto. Te quiero cambiar un poco la jugada. Dime. Sé por ahí de buena fuente que también has tenido experiencia con jóvenes extranjeros, con procesos internacionales. ¿Qué tanto varía? ¿Qué tan diferente es? ¿Cómo cambia la mentalidad entre estos jóvenes y pues nuestros chavos, los mexicanos? Ujú. Pues mira, estuvimos organizando algo que llamábamos campos de trabajo a lo largo de 13 años, con una organización con la que hemos tenido como institución, el Tecnológico de Morelia, una excelente relación, que se llama Vive México. Es una asociación civil sin fines de lucro. Este, y organizábamos propiamente intercambios o estancias cortas de, para realizar trabajo con jóvenes de diferentes nacionalidades que las empatábamos con un grupo de estudiantes de nuestra institución, de jóvenes del Tecnológico de Morelia, y nos íbamos a intentar contribuir a la solución de algún problema de alguna comunidad, un problema de tipo social o un problema de tipo ecológico. Y sabíamos que no teníamos ni el tiempo, ni la capacidad, ni los recursos para resolver de manera definitiva el problema, pero sí hacer contribuciones que fueran importantes o significativas para esa comunidad. Y
y que fuera el, el, el elemento de unión o el elemento común de aprendizaje para los jóvenes que venían de otros países y los jóvenes del Tecnológico de Morelia. Sí. Y entonces, unos años trabajamos en el medio ambiente y en esos años llegamos a plantar en un área protegida del Cerro del Punguato, que está aquí en la localidad de Morelia. Hemos llegado a plantar más de 11,000 árboles. Ok. Entonces, y hacíamos diferentes funciones, ¿no? Eso les servía a los jóvenes para entender cómo es el ciclo de la naturaleza, que aunque tú ya los ves a nivel universitario, pues realmente desconocemos mucho de realmente Claro, el claro. comportamiento de la naturaleza y sus efectos en el cambio climático, ¿no? Y entonces integrábamos ahí a varias organizaciones, integrábamos, por ejemplo, a una organización de egresados del propio tecnológico, involucrara con nosotros, involucrábamos a profesores de la propia institución, formando equipo con los jóvenes. Trabajábamos con organizaciones civiles, con organismos de la sociedad civil, que algunos nos aportaban las plantas, otros nos aportaban el espacio para vivir la experiencia, otros nos aportaban conocimientos a través de personal especializado para que comprendiéramos cuál era la problemática del entorno del medio ambiente de Morelia y el rol que juegan los cerros que se encuentran en los alrededores de nuestra ciudad como Claro, reguladores del clima, claro. ¿no? Y los efectos de la deforestación y bla, 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 todo ese tipo de cosas. Entonces Entonces, trabajamos, fíjate, perdón. regresando esto al emprendimiento, y te lo comparto porque jóvenes me lo han manifestado. Hay jóvenes, muchos, que creen que estas personas, estos otros jóvenes extranjeros, pues son diferentes. O sea, tú has trabajado en ambos escenarios. Ahorita todo lo que me platicas como experiencia, pues es trabajo en equipo. Y decías Efectivamente. hace unos minutos que es fundamental para que pues, el emprendimiento, los empresarios crezcan, salgan a flote. ¿Realmente hay diferencia entre estas personas, estos extranjeros y los nacionales en ese trabajo en equipo, en esa resiliencia, en esa disposición para hacer las cosas? Pues nos llevamos sorpresas. Entonces, descubrimos que hay mucho talento en los jóvenes, pero que a veces no hay vía para que se exprese este talento. Que cuando les pones el reto enfrente, son tan capaces como los mejores del mundo. Claro, Esa es una de las cosas que son tan creativos como los mejores del mundo, ¿no? Pero lo que también descubrimos es que les hacía falta disciplina y les hacía falta también capacidad para coordinarse. Y les hacía falta también un poco eh, de capacidad crítica, de pensamiento crítico para ok, entender el problema. Como que de repente se emocionaban y muy orientados a la acción, ¿no? Y vamos a hacer, y vamos a tornar, y vamos a subir, y vamos a bajar. Y pareciera que todo dependía de las ganas y del esfuerzo físico, ¿no? Entonces, y los otros eran como más analíticos, cerebrales, más críticos, más analíticos, y bueno, terminaban compartiendo cada quien sus cualidades, sus virtudes, sus experiencias. Eso es lo que hacía rico el trabajo, ¿no? claro, Y se daban cuenta nuestros chavos, sin necesidad de que se lo dijeras, de esas cualidades que tenían los otros. ¿Sí? Pero también los otros se daban cuenta, los extranjeros, de las cualidades de los mexicanos, ¿no? claro. Entonces, de su capacidad de trabajo, de su, De su ingenio, de su de su ingenio, creatividad, ajá, este, y, uh, y observábamos también que de repente, pues, los liderazgos se quedaban en manos de los extranjeros. Y después decidimos entonces crear otro pequeño tallercito
para crear nuestros propios líderes mexicanos con los chavos. Claro, Es decir, claro. vamos a enseñarlos a liderar equipos de trabajo. Entonces, por eso te digo que han sido experiencias muy interesantes, hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces, y hemos descubierto huecos que han quedado ahí en la formación de los futuros profesionistas, que considero que es muy importante, que si por el tiempo de estancia en los años de estudio en la institución, el tiempo no lo permitiera, tendríamos que crear una currícula paralela, digo yo, ¿no? En Completamente. el Y que abordar todas las habilidades blandas que les llaman. así es. Y ¿cómo se llama? Y crear estos campos experimentales, como los que venimos conversando ahorita, en donde los chavos se van a las comunidades, y que se den cuenta que la oportunidad de negocio no solamente tiene que ver con el tema del dinero, sino tiene que ver con el tema de la generación de valor, ¿no? De la creación de valor. Entonces, Completamente. también en las comunidades hacíamos emprendimiento. También en las comunidades enseñábamos a otras comunidades que tenían menos destreza y menos conocimiento a desarrollar esos atributos o A esas ser cualidades autosuficientes. para ser autosuficientes, exactamente, ¿no? O para Sí, superar alguna problemática o crisis que estuvieran viviendo, ¿no? así es. Entonces, y ahí entre esos socios encontramos, ahorita haciendo memoria, encontramos un rancho ecológico denominado La Planta, es una asociación civil también sin fines de lucro, que se sumó a esta experiencia y que tanto el tecnológico, bueno, más bien esta asociación terminó obteniendo un reconocimiento internacional por parte de la UNESCO, como una organización destacada en temas de medio ambiente a nivel internacional, Wow. inclusive desarrollando ecotecnias para aprovechar en las comunidades agrícolas, en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, aplicando estas ecotecnias para lograr mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, aprovechando los desechos orgánicos para reutilizarlos como fertilizantes. Entonces, todo ese tipo de cosas eran aprendizajes para los jóvenes. Muy Y, bien. y sucedía otra cosa, ¿no? Sí, Descubrimos que haciendo estas actividades los chavos desarrollaban sentido de pertenencia. totalmente. ¿Sí? Totalmente. Porque dejaban parte de su talento, de su tiempo y de su esfuerzo ahí. Así es. Y Sí. luego era muy gratificante para ellos que pasado un tiempo, un año, 2 años, después detectamos que se seguían comunicando que habían participado, los jóvenes del TEC de Morelia que habían participado en esa experiencia, seguían manteniendo comunicación con sus partners de otros países que habían Con vivido esa sus pares experiencia, homólogos. hasta sus pares homólogos, ¿no? Ok. Se seguían comunicando y seguían platicando y seguían conversando de cuáles eran sus proyectos a futuro y sus planes. Totalmente. Networking. Entonces, exactamente. Entonces, y era un networking que daba un salto, ¿no? Porque era un networking que ya saltaba las barreras nacionales, ¿no? Sí, Entonces, ya mantenían esa comunicación, esa relación, ese intercambio con jóvenes de otros países. claro. Entonces, también eso fue muy interesante. Licenciado, si alguien que está escuchando esta charla tuviera interés en contactarte para que pues fueras mentor, coach, una charla, una simple plática, cualquiera de esas situaciones, o que estuviera interesado en contratar pues ese taller de psicología del emprendedor o todo esto que nos estás compartiendo, ¿cómo te contacta? Bueno, ahí les doy mi, ¿cómo se llama? Mi correo, ¿no? Primero, mi Sí, punto de contacto es Richie, así como se escucha, RICHI, JR, B de barco, P de papá, @hotmail.com. muy bien. Ahí me encuentran y ahí me pueden contactar, ¿no? Obviamente que hagan Y, referencia a que te escucharon en esta charla y el interés que tengan en particular, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? Para que se haga el Para, contacto. para contextualizar, ¿no? Y Así es, saber así es. eh, cómo Y es que estamos llegando a ponernos en contacto. claro,
Ahora llegamos al punto donde a mí me gustaría que te imaginaras, te voy a invitar a un auditorio donde está pues 500 o 1000 personas, jóvenes y no tan jóvenes, que quieren emprender, que quieren dar ese paso, que están en dudosos, temerosas, no sé. Tú tienes 2 minutos para decirles y darles un mensaje. ¿Qué les dirías? Pues una de las cosas que les voy a decir es que confíen en su capacidad y en su talento, que es, que es mucho más grande de lo que ellos se imaginan. Claro. Y que hoy en día es uno de las competencias o de las cualidades más apreciadas en la industria, en el sector productivo, el talento. Entonces, y que talento hay mucho en nuestros jóvenes, pero que lo que debemos de hacer es aprovechar y comprometernos al máximo con nosotros mismos a través de nuestros procesos de crecimiento en cuanto a la educación y en cuanto a las oportunidades que nos va planteando el mismo entorno de crecer. Entonces, el compromiso para poder hacer compromiso con los demás y agregarle valor a esta sociedad es agregarnos valor primero a nosotros mismos. La capacidad Importante. ahí está, el talento ahí está. Tenemos que desarrollar la autoconfianza en nosotros mismos y buscar, ahora sí, apoyarnos en expertos que hoy están de moda, se llaman coaches, ¿no? Así les llaman. Apoyarnos en ellos para crecer. Y la otra, que si tenemos sueños, tenemos inquietudes, nos acerquemos también con nuestras ideas a las incubadoras de negocio, en donde seguramente van a encontrar orientación y guía para que les ayuden a gradualmente ir desarrollando primero sus ideas, luego convertirlas en proyectos y luego esos proyectos convertirlas o materializarlos en un producto, en un servicio, en un sistema que resuelva una necesidad apremiante de la comunidad, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, de eso estamos hiper urgidos, ¿no? Sí. Si algo tenemos como sociedad, son problemas. Esos problemas nosotros mismos fuimos quienes los creamos. Pero yo tengo una enorme confianza en la capacidad y el talento de los jóvenes y lo único que necesitamos es una adecuada inducción y dirección para llegar a un buen puerto y capitalizar todo ese talento, todo ese conocimiento y esas sinergias que deberíamos de estar haciendo ya no en una sociedad de 2 hélices ni de 3 hélices, sino de quíntuple hélice, ¿no? Sí, yo creo. En el que trabajamos de manera comprometida instituciones educativas, este, organizaciones de gobierno, funcionarios públicos, asociaciones civiles y iniciativa privada. Entonces, si logramos hacer esta sinergia entre este tipo de organizaciones, tenemos la mejor materia prima del mundo. Y un ecosistema que los respalda. Así es, con un ecosistema que lo respalde. Tendríamos mucho que compartir, mucho que trabajar, mucho que explicar, pero se nos acabó el tiempo. Quiero aprovechar para agradecerte que nos hayas regalado este ratito de tu tiempo, que sin duda es muy valioso y que ahora que todos estos jóvenes y todas las personas que escuchen la charla, pues le van a sacar provecho en beneficio propio y de lo que los rodea o de quienes los rodean. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la charla. Hasta Al pronto. contrario, amigo, el agradecido soy yo por brindarme esta oportunidad de charlar de estas cosas que sabemos que a ambos nos gustan y que podemos aprender mutuamente unos de otros. Y esto pues es una excelente oportunidad para hacerlo. Yo me pongo a tus órdenes como siempre y a la mejor disposición de aquel que quiera acercarse a un servidor para comentar sobre estos temas con mucho gusto.
Gracias. El Hasta mayor de pronto. los éxitos para ti. Me da mucho gusto saber que estás viviendo esta experiencia a través de este canal y sigo a tus órdenes. Gracias, igualmente.